música del cielo vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Sí, Señor, te amamos, Padre. Gracias, Rey. Aleluya. Oh, sí, Señor. Y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Aleluya. No hay nadie como tu Señor. Oh, aleluya. Nos alegramos, nos gozamos en ti por lo que tú has hecho en nuestra vida, porque tú nos guardas, porque tú nos guías. Gracias, Señor. Tu gracia es increíble, tu gracia es sublime. Señor. Aleluya. Señor, tú eres digno de alabanza y de gloria, Señor. Eres digno de adoración, Señor. Te exaltamos, Señor, en esta hora, Padre. Aleluya. Que rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad, conmueve al mundo con su estruendo y nos asombras con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad, gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Gracias, Padre. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Aleluya. Gracias, Señor. Señor, te damos gracias. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad, gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
Ah, digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Y digno es el Cordero de Dios. Eres digno, digno, gracias sublime es. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Sí, Señor, damos la gloria a ti. Oh, Señor, te exaltamos, Rey. Aleluya, Señor. Exaltamos tu nombre, Padre. Todos conocemos, Señor, que tú Aleluya. eres el Salvador, Señor. Aquel que vino a darnos vida, Señor, y vida en abundancia, Señor. Ese eres Y es tú. por eso, Señor, que en esta hora, Señor, te adoramos, Señor, con regocijo, con gozo en nuestros corazones, Padre, porque reconocemos que es lo que tú has hecho, Señor, por nuestras vidas. Tú nos has dado libertad, Señor. Tú nos has dado gloria. Tú nos has dado, Señor. Aleluya, Señor. Por eso es, Padre, que en esta hora, Señor, rendimos, Señor, nuestra adoración, Señor, a ti, Señor. Porque reconocemos, Padre, que solamente tú eres digno. Tú eres merecedor, Señor, de nuestra alabanza, de nuestro fruto de labios, Señor, que se expresa, Señor, de nuestros corazones, Señor, por ti. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Padre, en esta hora, Señor. Bendice cada una de nuestras vidas, Padre. Tu presencia, Señor, nos es más que suficiente, Padre. Y es por eso, Señor, que venimos, Señor, delante de ti, Señor, para glorificar tu nombre, Señor. Amén, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, Señor. Aleluya, Señor. Alto y sublime, y digno de toda gloria. Soberano, Rey de reyes, Señor de señores, recibe la gloria, poderoso, Dios de dioses, el alto y sublime, recibe la gloria. A ti sea la gloria, a ti sea el honor, la alabanza y adoración. A ti sea la gloria, a ti sea el honor, la alabanza y adoración. Soberano, Rey de reyes, Señor de señores, recibe la gloria.
de dioses, el alto y sublime, recibe la gloria. A ti sea la gloria, a ti sea el honor, la alabanza y adoración. A ti sea la gloria, a ti sea el honor, la alabanza y adoración. A ti sea la gloria, a ti sea el honor, la alabanza y adoración. A ti sea el honor, la alabanza y adoración. A ti sea la gloria, a ti sea el honor, la alabanza y adoración. A ti sea la gloria, a ti sea el honor, la alabanza y adoración. A ti sea la gloria, a ti sea el honor, la alabanza y adoración. Sí, Señor, digno y santo eres. Digno y santo eres tú, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Por siempre digno eres tú. No hay nadie más. Toda la gloria te pertenece. Todo el honor es para ti, Aleluya. para siempre. Digno eres, Cordero Santo, Santo, Santo eres tú. Levantamos nuestra alabanza, porque en ti todo está. Digno eres, Señor, digno eres, Cordero Santo, Santo, Santo eres. Damos gloria, Señor. Levantamos nuestra alabanza, porque su trono está. Aleluya. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Creación te canta, te damos gloria, Rey. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Creación te canta, te damos gloria, Rey. Tú eres digno por siempre y siempre. Bendito, Señor. Toda gloria, toda honra,
Santo, santo eres tú. Levantamos nuestra alabanza, porque tu gloria está. Santo, 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 Dios todopoderoso, el fuerte de su tierra. Tu creación te canta, te damos gloria, Rey. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, que fue, quien es y quien vendrá. Creación te canta, damos gloria al Rey. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, bendito Rey, si quien venga. Poderoso Dios. Creación te canta, te damos gloria, Rey. Tú eres digno Tú eres digno, por Señor. siempre y siempre. Precioso Jesús. Solo tú eres digno, Eres digno, Señor, Aleluya. solo tú eres digno, Eres digno, Jesús. Padre, Tú eres de todo fruto Digno, que se Rey. levanta hacia ti, Señor. Tú eres digno, Señor. Tú eres el Adoración, santo. Señor. Tú eres el eterno, Amén. el todopoderoso, el Sí, que es, Señor. el que era y Amén. el que ha de venir. Aleluya. Digno de ser exaltado por siempre. Amén. Digno de ser adorado, Sí, Señor. ser admirado y temido. Amén. Tú eres el Rey que esperamos. Tú eres el juez de toda la tierra. Tú eres el Señor de la creación. Sí, Señor. Digno, digno, Amén. bendito por los siglos de los siglos. Aleluya. Recibe, Señor, nuestra adoración, Sí, nuestra Señor. alabanza Amén. es para ti, voluntariamente y de corazón. A ti Sí, te Padre. pertenece Sí, Señor. toda la gloria, el honor Aleluya. es tuyo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Aleluya, Señor. Aleluya. Adiós. Gloria a Dios por siempre. Amén. Bendiga a sus hermanos. Está muy sordo, dele más brillo. O quítele bajo y dele un poquito de volumen. Sí, quítele bajo. 2, 3, 4. Dele más brillo y un poquito de volumen. Aquí en los monitores. Ahí chequea allá después. Aleluya. Bendecido. ¿Cómo está, hermano? Su agua. Aquí está abajo. Para no confundirla, la pongo para ti. Aleluya. Daniel, muchas gracias. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mario. ¿Alguien dice amén a eso? Gloria a Dios, aleluya. Bueno, yo dije, el miércoles voy a estar en la academia. Dije, y se desaparecieron los hermanos. Son tan fieles, ¿verdad? Que se fueron para la academia todos. Pero ustedes son los fieles al Señor, así que bienvenidos y bendiciones, hermanos. Que Dios los bendiga por su fidelidad al Señor. Aleluya. Dios es bueno. Amén. Y esta noche, pues, noche de estudio bíblico. Noche de escudriñar la palabra. Así que vamos a las escrituras y comenzamos con Mateo 16, 18. Los miércoles estamos aprendiendo acerca de edificar, acerca de los edificadores, acerca de la edificación. Y sabemos que nuestra visión está basada en Isaías 58, donde se habla acerca de los edificadores, levantando las ruinas antiguas. Y eso nos habla de levantar la vida de otras personas. Pero el principal edificador es Dios. El que edifica la iglesia es Cristo Jesús.
Y él le dijo a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En el Antiguo Testamento encontramos un texto, creo que es un salmo, que dice: Jehová edifica a Jerusalén. Pero en el Nuevo Testamento encontramos que Jesús edifica a la iglesia. Y nosotros hemos sido llamados a ser colaboradores de Dios para edificar la iglesia. Pedro dice que somos piedras vivas de un edificio llamado iglesia, y nosotros, al mismo tiempo que somos piedras vivas en ese edificio, podemos también cooperar para que otras piedras, otras personas sean añadidas a ese edificio llamado iglesia. Oramos para que Dios ministre en nuestra vida en esta noche. Padre, te agradecemos por la vida, te agradecemos por tu fidelidad, te agradecemos, Señor, por tu gran misericordia, por esa misericordia incomprensible con la cual te has manifestado en nuestra vida. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados, y siendo hijos tú has sido paciente y no nos has pagado conforme a nuestras obras. Padre, estamos agradecidos por la vida, por las fuerzas, por el aliento, por la conciencia, por revelarte a nosotros con tu palabra. Te pedimos que esta noche, los que estamos acá reunidos, y cualquiera que escuche esta palabra pueda ser retado y movilizado para poder levantarse, para edificar con una acción sencilla, testificar, hablar de tu palabra, guiar a otros hacia ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias por este privilegio de ser parte del cuerpo, de ser parte de la iglesia. Te damos las gracias porque nos has adoptado, nos has llamado, nos has establecido. Padre, te damos las gracias porque nuestra vida está en tus manos y nadie puede arrebatarnos de ella. Padre, te damos las gracias porque la obra que tú has comenzado, tú la vas a terminar. Te damos las gracias porque somos dichosos y bienaventurados por causa de confiar y de esperar en ti. Te damos las gracias por la esperanza, por la herencia, por la salvación que has obrado a favor nuestro. Gracias, gracias en el nombre de Jesús. Háblanos esta noche, establécenos, edifica nuestra fe mientras meditamos en tu palabra y levántanos para poder levantar la vida de otros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Y todos dicen amén. Hablemos entonces acerca de ser edificadores de la fe. Usted y yo hemos sido llamados a través de la visión de la iglesia a ser edificadores. Pero esta noche quiero enfocarme en ser edificadores de la fe. Cualquiera de nosotros, incluso los niños o los jóvenes o los adolescentes, pueden edificar la fe de otros. Y el asunto es que tenemos que tomar esto como un reto, como un privilegio, como una oportunidad. Así que quiero hablarle acerca de cómo convertirnos en edificadores de la fe, y como ya lo mencioné en la oración, es algo sencillo. Es por medio de compartir la palabra, es por medio de testificar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, y es por medio de hablar de las promesas que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios. Pero quiero establecer el fundamento, y el fundamento es Cristo, y Él es el que está edificando la iglesia. Si Él dijo que Él iba a edificar la iglesia, no importa cuántas religiones haya en el mundo, no importa cuánta confusión y engaño y mentira y cuántas desviaciones doctrinales haya con los modernos apóstoles, con los modernos profetas, no importa cuántas sectas se levanten, cuántos falsos cristos se levanten, al final el Señor tendrá su iglesia. Los que permanecen en la sana doctrina, los que permanecen unidos a la cabeza que es Cristo, los que se conforman a la doctrina del Señor Jesucristo y a la doctrina de los apóstoles, que no andan buscando revelaciones, que no andan buscando nuevos conocimientos, sino que se conforman con lo que ya fue revelado en la palabra de Dios. Porque muchas sectas surgieron bajo el pensamiento de que había que completar la revelación. Por ejemplo, los mormones. Muchas sectas surgieron con el entendimiento que había que corregir la dirección de la iglesia, por ejemplo, la iglesia nueva apostólica.
y muchos movimientos que le llaman neopentecostales, donde se levantan líderes que son adorados y son reverenciados como divinidades, porque no se conformaron a lo que ya está escrito. Y el apóstol Pablo escribió en la carta a los Gálatas que si alguien predicaba un evangelio diferente, fuera maldito, fuera anatema, porque no hay otro evangelio, solo el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces establezcamos este fundamento. Jesucristo es quien edifica la iglesia y Él va a tener su iglesia. Y la palabra dice que Él se dio a sí mismo para poder presentarse una iglesia sin mancha y sin arruga. Él ya pagó el precio para poder tener una iglesia. Y es parte de nuestra responsabilidad asegurarnos que estamos en la fe, que somos parte de esa iglesia y procurar también involucrarnos y ser colaboradores para que otros puedan ser parte del cuerpo de Cristo o de la iglesia de Cristo. Jesús dice que Él habría de edificar la iglesia y Él lo ha estado haciendo. Hay movimientos evangelísticos tremendos en el otro lado del mundo. El evangelista, el hermano Anil Kumar, que estuvo aquí con nosotros hace algunos años, el hindú casado con una alemana que está continuamente yendo a la India, él continuamente está mandándome reportes de las conversiones, de los bautismos y de cómo el evangelio está avanzando a través de la predicación del evangelio, a través de su ministerio, en medio de persecución de los musulmanes. De igual manera, en otras regiones, en África, en la conferencia que estuvimos recientemente con el hermano César, se dieron reportes acerca de cómo el evangelio ha avanzado en Malasia, en las Filipinas, en varias regiones de África. Y sí hay lugares como Europa donde hay un enfriamiento, un estancamiento, una indiferencia. Y lugares como el nuestro donde estamos perseverando, pero no hay mucho crecimiento, no hay mucha movilización. Pero al final Jesús tendrá su iglesia, porque Él es quien la edifica, con aquellos que deciden creerle y obedecerle. Ahora nosotros establecemos entonces que el principal edificador es el Señor Jesucristo. Y usted y yo tenemos que aprender a vernos como colaboradores de Él, como ayudantes del Señor. No importa si usted no ha sido llamado al ministerio a tiempo completo, usted puede ser un colaborador. ¿Cómo? Edificando la fe de otras personas. ¿Cómo? Sembrando la palabra, hablando de las promesas de Dios, hablando de los hechos poderosos que Dios realizó en el Antiguo Testamento y contando lo que Dios ha hecho en su vida. Es fácil, hermanos, edificar la fe de otros. El asunto es que tenemos que tener esta conciencia y ese interés de poder atraer a otros a Cristo. Si yo le pregunto a usted o a ustedes, ¿cuántos se arrepienten de haber tomado la decisión de seguir a Cristo? ¿Cuántos me dirían yo? Nadie. No estamos arrepentidos de haber tomado la decisión de seguir a Cristo. Amén. No estamos arrepentidos, pero no estamos lo suficientemente apasionados como para querer que otros también vengan al conocimiento del Señor. Entonces nos hace falta algo todavía. Nos hace falta esa conciencia de cómo nosotros podemos cooperar, cómo nosotros podemos ayudar. Viene a mi mente en este momento cuando a los 5 años de edad yo fui desde La Garita, donde vivíamos, de San Salvador, donde nací, hacia Lourdes, donde me crié. Yo recuerdo, este es mi primer recuerdo de mi infancia, bajarme de un camión con un montón de chunches y yo llevaba un baldecito verde que tenía ese como tejido, como de mimbre, pero era de plástico. Y yo recuerdo, como parte de mis primeras memorias que tengo, que mi papá había construido una casa de madera, era una caja grandota. Solamente éramos 3 en ese momento, 3 hermanos. No había ninguna de las mujeres hermanas mías, sino solamente 2 varones arriba de mí y yo era el más pequeño. Y yo recuerdo que mi papá comenzó a construir una casa de cemento, de ladrillo. Yo era un niño de 5 años, lo recuerdo claramente, y me recuerdo a mí mismo con mi baldecito, agarrando mezcla para llevársela a mi papá para ayudarle a construir la casa, porque yo quería ayudarle. Siendo un niño yo quería ayudarle a mi papá. ¿Cuántos niños quieren ayudarle a papá a construir la iglesia esta noche? No hay nadie aquí, no me entendieron. ¿Cuántos niños quieren ayudarle a papá a construir la casa?
y le ofrecen su balde para decirles todo lo que tengo. No puedo con más, pero aquí está mi balde para poder llevar cemento, para poder movilizar el material. Con cosas sencillas nosotros podemos cooperar para poder edificar la iglesia, hermano. Ahora, volviendo a Jesucristo como el fundamento, el libro de Hechos, capítulo 17, verso 31, dice que Dios ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo con justicia. ¿Cuántos ya están sabedores de esto? El juicio eterno de Dios. Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Cuántos están seguros de eso? Hay que advertirle a la gente. Y hay que llevarle este mensaje. Mire, ya sea que usted crea en Dios o no crea en Dios, Dios lo va a juzgar. Y a los ateos se les puede decir esto: cuando usted muera, se va a dar cuenta que sí existe el cielo, y sí existe el infierno, y sí existe Dios. Y aunque usted niegue la existencia de Dios, eso no cambia, no anula que Dios es el creador, es el eterno, el todopoderoso, y Él es el juez. Y ahí va a ser el rechinar de dientes. ¿Sabe que algunos ateos han sido sacudidos cuando alguien les ha dicho: quiere que ore, quiere que le pida a Dios que se manifieste en contra suya y que traiga juicio? No, dice. Son metidos en temor porque en el fondo como que lo que quieren es negar a Dios, aunque sí, como que sí creen que existe la posibilidad que exista un Dios. Ahora, este texto nos habla acerca del juicio y dice que ese juicio va a ser ejecutado por medio de aquel varón que se llama Jesucristo, a quien designó, oiga esto, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La resurrección de Cristo es el fundamento de la fe, hermanos. Porque la resurrección de Cristo es la garantía de que hay resurrección de los muertos. La resurrección del Señor es la base de la esperanza como cristianos de que vamos a entrar en el reino de Dios. Que vamos a ir al cielo temporalmente, pero el reino va a ser establecido sobre la tierra. Vea entonces cómo Dios, a través de Jesucristo, a través de su muerte, lo que pudo haber sido establecido o creído como una derrota, como un fracaso, Dios establece el fundamento para la salvación. Porque por eso Romanos 10 habla acerca de creer que Jesucristo es el Señor, confesarlo con nuestra boca, creer que Dios lo levantó de entre los muertos. La resurrección es fundamental. Y Dios ha dado, cuando nosotros predicamos a Cristo, estamos levantando la fe o dándole a la gente la oportunidad que se levante en fe. Cuando nosotros hablamos de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, estamos levantando la fe de otras personas. Y es así de sencillo como nosotros podemos convertirnos en edificadores de la fe. Hay muchas cosas que nosotros podríamos edificar espiritualmente hablando, pero hablar de ser edificadores de la fe significa levantar la vida de las personas espiritualmente de manera que ellos puedan poner su confianza en Cristo. O que si ya la tienen, levantar a otro nivel su confianza. Porque usted y yo hemos atravesado situaciones difíciles en las que hemos necesitado que alguien ore por nosotros. ¿Alguien dice amén a eso? Que alguien nos consuele, que alguien nos anime. Necesitamos que alguien nos ayude. Aún Moisés necesitó las manos de Uri y de Aarón, levantándolas para poder orar, para poder interceder. Todos necesitamos ser apoyados, ser ayudados. Y necesitamos ser ayudados para que nuestra fe crezca. Esta noche el enfoque es simple, sencillísimo. Todos, desde, por decir algo, desde René en adelante, todos podemos involucrarnos en ser edificadores de la fe. Y como ya dije, número uno, se puede hacer fácilmente sembrando la palabra. Un ejemplo es el Salmo 34, verso 19. Usted encuentra a alguien que está en dificultad y eso es bien fácil. ¿Cuántos se han dado cuenta que es bien fácil encontrar gente sufriendo en este mundo? Mire, tantos problemas que hay, hermano. Tantas necesidades, tantas aflicciones, tantas angustias. Es tan fácil encontrar gente sufriendo en este mundo. No le costaría a usted encontrar candidatos en los cuales sembrar la palabra. Y usted va, por ejemplo, Salmo 34, verso 19, y le dice a esta persona:
está escrito: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y usted siembra esa palabra en el corazón de esa persona. Y esa persona es un creyente y se ubica, entiende que ha sido justificado, que ha sido perdonado, que es un hijo. Entiende que está en una condición de guerra espiritual, donde habrán aflicciones. Es imposible que no hayan aflicciones ni tropiezos en el mundo. El Señor Jesús lo dijo. Entonces esta persona a la cual usted le comparte la palabra causa que ella se ubique, reconozca su condición, que como justo está afligido, está bajo presión, está debajo de necesidades o circunstancias que no puede cambiar, pero entonces viene la semilla que puede cambiar su vida y levantar su fe a otro nivel. Pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Cuántos ya han experimentado que Dios los ha librado de muchas aflicciones? Y le cuento algo, lo va a seguir librando, porque Él es fiel, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces cuando usted siembra la palabra, usted está sembrando semillas de fe. Simple, tan simple como eso. ¿Cómo yo puedo ser un edificador de la fe? Sembrando la palabra de Dios. Hagámoslo más específico. Hebreos capítulo 13, verso 6. Recordándole a otros las promesas de Dios. Número 1, sembrando la palabra, hablando de la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero número 2, usted se convierte en un edificador de la fe de otros, recordando promesas, lo que está escrito, lo que Dios ha dicho que Él va a hacer. Hebreos capítulo 13, verso 6 dice: de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Buscamos en la escritura promesas relacionadas con sanidad, relacionadas con protección, relacionadas con provisión, relacionadas con consolación, y se las compartimos a la gente. Usted se convierte en un edificador de la fe cuando usted le recuerda a otras personas las promesas que Dios ha hecho. Fácil, ¿verdad? Tan fácil como yo, un niño de 5 años, agarrando ese cumbito plástico, echándole cemento, echándole mezcla y alcanzándoselo a mi papá para que pegara los ladrillos. No tenía que hacer un gran esfuerzo. No tenía que hacer algo que sería un gran sacrificio para un niño de 5 años. Para mí era como un juego, era algo divertido y me hizo sentirme importante, me hizo sentirme participante. Así que yo puedo decir, con mi papá construimos esta casa. Porque ninguno de mis hermanos ayudó, solo mi papá y yo. Así que cuando yo voy a mi casa en Lourdes, digo, esta casa la construyó mi papá y yo le ayudé. Que le llevé 5 cumbaditas de mezcla, no importa, yo le ayudé. ¿Que cuántas almas usted va a ganar? Una de los millones que el Señor ha salvado, no importa. Una, ya usted le ayudó al Señor. Somos colaboradores cuando edificamos la fe de otras personas. Fácil. La tercera manera dije que era hablando de los hechos poderosos de Dios. Le compartí el día domingo acerca de aplicar la palabra y que cuando leemos sobre los milagros, sobre las maravillas que Dios ha hecho, tenemos que saber cómo esto se aplica a nuestra vida. Hoy hablemos acerca de cómo estos hechos tremendos se pueden aplicar en el corazón de otra gente para levantar su fe. Porque mire, ¿para quién o a favor de quién es que Dios ha hecho milagros? ¿A favor de los ángeles? A favor de nosotros. Todos los milagros, piensen eso, todos los milagros Dios los ha hecho a favor del ser humano y particularmente de su pueblo. Y especialmente de los que confían en Él, de los que Él ha llamado. Entonces todo lo sobrenatural, todo lo milagroso, toda la intervención del cielo en la tierra ha sido para beneficiar al ser humano. Y cuando nosotros pensamos en lo que Dios hizo, tenemos que concluir, es que ciertamente Él es el Todopoderoso. Él puede abrir manantiales o estanques de agua en el desierto, pero también puede secar los ríos. Él puede causar que la carne venga
volando para su pueblo. Él puede causar que ángeles vengan a servir a sus hijos. Puede causar que cuervos traigan carne a sus siervos. Él puede dar la victoria de muchas maneras. Cuando vemos a Dios obrando en el Antiguo Testamento, esto tenemos que aplicarlo en nuestra vida. Mensaje del domingo, mensaje del miércoles. Cuando nosotros leemos las cosas que Dios ha hecho en el pasado, tenemos que aplicárselo a la vida de las personas. Servimos a un Dios todopoderoso, para el cual no hay nada imposible, y que en un instante puede cambiar su necesidad. En un instante cambia la muerte en vida. En un instante puede cambiar la condición de alguien. Hay tantos ejemplos en la Biblia, hermano, de milagros, donde Dios obró liberación, Dios obró provisión. Y nosotros mismos somos los primeros que tenemos que aplicarlo en nosotros, pero también tenemos que llevarlo a la vida de otros, hablando de los hechos poderosos de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo, en el libro de Hebreos, capítulo 11, lo que se conoce como la lista de los héroes de la fe. En el verso 32, después de haber hecho un registro de varias cosas que Dios hizo a favor de su pueblo, de los hombres y mujeres que caminaron por fe, él dice en el verso 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, contando de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa y taparon bocas de leones. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí? Tenemos un gran registro de grandes cosas que Dios ha hecho, pero nosotros muchas veces, en un sentido figurado, nos sentamos a llorar por nuestro problema. Dios no es movido por la lástima. Dios no es movido por la necesidad. Dios honra su palabra y Dios obra a favor de la gente que le cree. ¿Entendió eso? Dios obra a favor de la gente que le cree. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando el mundo no entiende eso, dicen, no hay Dios, porque entonces no hubiera hambre sobre la tierra, no murieran tantos niños de hambre, no hubieran peste. No han entendido que hay un mundo bajo el poder del diablo, como dice el apóstol Juan. El mundo está bajo el poder del maligno, pero nosotros somos de Dios. Cuando la iglesia no entiende la provisión de Dios, cuando la iglesia no entiende que es por la fe que se toman las promesas, por medio de la fe y la paciencia, la iglesia, los creyentes no edificados, no fortalecidos en su fe, pueden comenzar a tener conclusiones erróneas. Dios no me ama, Dios no me oye, tengo que esperar en el tiempo de Dios, y muchos argumentos más que en realidad no es que no sea la voluntad de Dios, sino que no nos hemos levantado al nivel de fe que nos permita poseer las promesas. Voy a inventarme un ejemplo. Una de las cosas más recientes que hay es cargar los teléfonos electromagnéticamente, cargar algunos relojes electromagnéticamente. Pero no todos los cargadores tienen la potencia suficiente. Usted no puede usar cualquier cargador, tiene que estar acorde a su unidad, a su teléfono o a su reloj. No es un asunto simplemente de poner el teléfono y ya se va a cargar, porque puede hacer que tenga muy poca potencia electromagnética para cargarlo. Entonces, cuando no hay suficiente poder en el cargador inalámbrico electromagnético, el teléfono no va a agarrar carga. El poder está ahí, pero es muy poquito. No se va a cargar. Entonces, de una manera similar, como dije, inventándome un ejemplo, cuando no hay suficiente poder, fe, nosotros no podemos recibir lo que Dios ya proveyó. La prueba bíblica, Señor, ¿y por qué no pudimos echar fuera a este demonio? Por vuestra poca fe, les dijo el Señor. Muchas veces nosotros decimos, es que en el tiempo de Dios. Muchas veces decimos, es que quizás no es la voluntad de Dios. Cuando el asunto es, no nos hemos levantado en el nivel de fe que arrebata la promesa. Entonces el problema no es si Dios quiere, como le dijo aquel hombre a Jesús, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús le dijo, si puedes creer. El asunto no es si Dios quiere, el asunto es si nosotros podemos creer.
Y por eso mi responsabilidad como ministro de la palabra y la de cualquier pastor, cualquier ministro enviado a este lugar y cualquiera a quien Dios llame para compartir la palabra, nuestra responsabilidad es levantar la fe de la iglesia. Amén. Pero la suya es levantar la fe de la gente afuera de la iglesia. Yo no puedo tocar a la gente que usted puede tocar. No conozco a la gente que usted conoce. No tengo contacto ni comunicación con sus familias, amigos, compañeros de trabajo. Usted viene aquí y su fe es levantada. Debe ser levantada. Usted sale de aquí y usted tiene que levantar la fe de otras personas. ¿Cómo? Sembrando la palabra, recordándole a la gente las promesas, hablándole a otras gentes de los hechos poderosos que Dios ha obrado en el Antiguo Testamento. O sea, el registro de lo que Dios ha hecho, pues, simple. El mensaje de ahora, hermanos, es sencillísimo. Y por eso dije, René puede compartir con otros. A partir de René, y lo pongo a él como ejemplo en el sentido de tener ya la conciencia, el entendimiento, el discernimiento para poder compartir ideas, transmitir ideas y darse a entender con otras personas. Luego la cuarta manera en la que nosotros podemos fácilmente convertirnos en edificadores de la fe es contando lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Cuántos estamos haciendo eso continuamente? Estaba recordando yo, platicando con mi hermano, que hicimos un viaje a Honduras hace algunos años y hay una sección de la carretera en muy malas condiciones, o estaba, pienso que debe seguir igual. Una sección sola, sin gasolinera, sin muchos caseríos ni nada, y le dimos con el carro, y de repente mi cuñada me dice, mire, quiero parar para poder, no sé si ir al baño o a comprar algo. Y yo le dije, voy a hacer un comercial, espéreme que encuentre la estrella en mi camino, le dije yo. Y allá más adelante, la estrella en mi camino. Y la vimos y allá voy a parar, le dije. Habíamos venido, hermanos, horas manejando. Llegamos a donde estaba la estrella en mi camino, que curiosamente o casualmente tenía a la par una farmacia y un lugar donde comprar bebidas y cosas. Y yo que parqueo y apago el vehículo y hace una explosión. ¡Pum! Y yo me quedé extrañado. Cuando quise arrancar el carro, ya no arrancó. ¿Qué pasó? Para hacerle bien cortita la historia, que me voy a buscar un mecánico, a buscar por ahí alguien que me ayudara. La historia comienza con el mismo gasolinero. Mire, el carro se me apagó, habrá un mecánico por aquí. Sí, me dijo, hay uno por aquí cerca, pero tiene que irse que en esta dirección y cruzar por allá. Una persona oyó y me dijo, un mecánico quiere, yo lo llevo, me dijo. Y se ofreció para llevarme. Y me llevó en su vehículo. Y me llevó donde el mecánico. Viene el mecánico. Viene a revisar el vehículo, no le hallaba por donde, no encendía, solo hacía el intento y se apagaba. Y luego de unos minutos me dice, ya encontré el problema, me dijo, y está fácil arreglarlo. Mire ahí, me dijo, esa pequeña ferretería que hay ahí, vaya y cómprese una bolsa con cinchas y con pescado. Y al rato alguien aparece, pastor, quiero invitarlo a comerse un cóctel. ¿Le gustan? Esperando estaba. Uno puede contar las cosas que Dios hace. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿O solo a mí? ¿Solo yo tengo que contar? No hace falta contar las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Eso fue lo que Jesús le dijo, hablando de una condición grave de la cual fue sacada al hombre en Gadara que fue liberado. Marcos capítulo 5, verso 19. Después de que fue liberado, este hombre quiso subirse en la barca, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia. Pregunta, ¿ha hecho Dios cosas grandes en su vida? Le vuelvo a preguntar, ¿ha hecho Dios cosas grandes en su vida? Vaya y cuéntelas. Milagros de sanidad, milagros de provisión, milagros de protección, ser guardados de la muerte. Hay tantas cosas que deberíamos de comenzar como a recapitular y a memorizar, como dice el Salmo 103. No olviden ninguno de sus beneficios,
para andarle contando a la gente lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Este hombre tenía que ir a contar sobre su pasado, viviendo entre los sepulcros, siendo encadenado, viviendo como un animal, viviendo fuera de sí, y cómo Jesús lo liberó. Nosotros podríamos hablar quizás de la falta de paz, de la falta de libertad, de ataduras, quizás de adicciones, quizás de temores, y cómo el Señor nos ha hecho libres. Nosotros podemos contar todas las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida como creyentes. Lo dije hace poco, lo vuelvo a decir. Una de mis oraciones en gratitud a Dios es: Dios, me has dado una buena vida. Has sido mi proveedor, has sido mi ayudador, has sido mi escudo, has sido mi gloria, has sido mi médico, has sido mi sanador, mi ayudador, tú eres mi todo. Y tenemos que aprender a contarles a otros lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Por qué? Cuando usted le cuenta a otros lo que Dios ha hecho, la fe de esa gente se levanta. Simple. Es sencillo. Uno tiene que aprender, hermanos, a dar testimonio de lo que el Señor hace. Muy poco lo hacemos. Aquí como iglesia no tenemos la costumbre de estar dando testimonio. Deberíamos de tener el hábito de contar las cosas que Dios ha hecho, de que fuera algo como frecuente. Allá en los Estados Unidos, una de las iglesias que visito, el pastor tiene la costumbre de que en medio del tiempo público de alabanza, él detiene la alabanza porque él dirige la alabanza y él dice: ¿alguien quiere dar gloria a Dios? Y alguien levanta su voz y dice: yo quiero dar gloria a Dios porque tengo 3 años y medio de no beber. Y alguien más: yo quiero dar gloria a Dios porque Dios guardó la vida de mi hijo. Él estaba en una situación de peligro donde podía morir y Dios lo guardó de esta manera. La gente está testificando lo que Dios está haciendo en su vida. Nosotros deberíamos de testificar cuando hay un trabajo, cuando hay una provisión, cuando hay una protección, cuando vemos a Dios obrando en nuestra vida, pero no lo hacemos. Nos quedamos callados. Cuando alguien viene aquí y da un testimonio, eso edifica la fe de todos los oyentes, ¿no es cierto? Entonces, cuando usted le cuenta a otros lo que Dios ha hecho a favor suyo, usted es un edificador de la fe de otros. Simple, sencillo. Primer libro de Crónicas 16, verso 9 dice: cántenle a Él, cántenle salmos, hablen de todas sus maravillas. Yo le he contado en mis predicaciones, en mi viaje, cómo Dios ha sido bueno, proveyendo casas, vehículos, proveyendo recursos, proveyéndome tarjeta de teléfono, dándome tiquetes para parqueo gratis, dándome comida con descuento. Dios en su gracia obrando en mi vida. Y si no conoce alguna de esas historias, ahí me pregunta de cuál quiere saber al final. Pero yo puedo contar de las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Yo puedo testificar que uno de mis hijos, cuando se hizo una radiografía, cuando Celita estaba estudiando odontología, fue llevado y le hicieron una panorámica, creo que se llama, y tenía como que era mandibulín, doble línea de dientes, y unos estaban atravesados y pando. Y oramos y creímos por un milagro, y Dios obró. Y cuando ya los primeros fueron removidos, los segundos subieron correctamente. Otro de mis hijos había nacido con los pies planos. Oramos y Dios lo sanó. A mi hija la habían diagnosticado con asma. Y el médico, que muchas veces los médicos, entiéndalo de la manera correcta, muchas veces son usados por el enemigo para meter temor, para llamar la muerte. El médico le dijo: tú tienes asma y eso no se cura. Y quien se case contigo, mi hija tenía 13, 14 años, y quien se case contigo tiene que saber que sos una mujer asmática y tus hijos van a nacer con asma. Y yo estaba arrepentido de haber llevado a mi hija donde ese médico, que era el pediatra que la había visto durante algunos días, y dije yo: bueno, yo la traje y me lo aguanto. Pero salimos de ahí, de esa clínica, y yo le dije a mi hija: hija, hasta ahora nosotros te hemos cubierto como padres, pero yo te voy a preguntar algo. Tú tienes que tomar una decisión.
¿Le vas a creer al médico lo que él dijo? De que eres asmática y eso no se cura. ¿Le vas a creer al médico que dijo que cuando te cases, tu esposo tiene que saber que eres asmática y que probablemente tus hijos nazcan asmáticos? ¿O le vas a creer al Dios de los cielos que dice, por su llaga fuimos nosotros curados? Y comencé a hablarle de la palabra y le hablé de sanidad y le hablé de creerle a Dios por un milagro. Íbamos en la calle, no estábamos en un culto, no estábamos en la iglesia, íbamos en la calle, en la acera, atravesándonos en medio de los carros. Y yo le dije, hija, quiero saber qué vas a creer. Y ella me dijo, yo creo lo que está escrito en la palabra. Y yo le dije, vamos a orar. Y íbamos en la calle oramos, Padre, nos ponemos de acuerdo. Esa asma desaparece en el nombre de Jesús. Mi hija fue sanada. Pensé que iba a decir, gloria a Dios, aleluya. Pero como no es su hija, ¿verdad? Bueno. Tenemos que contar de las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Tenemos que testificar que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Tenemos que contar las experiencias ministeriales, como encontramos en Hechos capítulo 15, verso 12, donde dice que toda la multitud se cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Usted tiene que contar cuando usted se ha atrevido a orar por otros, por sanidad, cuando usted ha guiado a otros a Cristo, qué es lo que ha pasado, el respaldo de Dios en su vida. Pero para esto tiene que moverse, tiene que actuar en fe, tiene que llevar la palabra. Simple. Ser edificadores de la fe es fácil cuando nosotros entendemos que con la palabra, contando lo que Dios ha hecho, dando testimonio de lo que el Señor hace en nuestra vida, contando nuestras experiencias espirituales, podemos levantar la fe de otros. Cuando podemos hablar de cómo el poder de Dios se manifestó. Cuando miramos hacia atrás, revisamos las experiencias, así como David, diciéndole a Saúl, Dios me ayudó con el oso, Dios me ayudó con el león, y Él me va a dar la victoria sobre ese gigante. Tenemos que aprender a contarle a otros lo que Dios ha hecho. Hay experiencias en las cuales podemos testificar del respaldo de Dios, de las liberaciones, como el sacristán de la iglesia del Calvario que el hermano Mario Roberto trajo y fue liberado. ¿Cómo se llamaba, hermano Roberto? Grítelo. ¿Él ha olvidado? A mí se me ha olvidado el nombre. Él me trajo al sacristán de esa iglesia y me dijo, está endemoniado. Y tenía el demonio, un espíritu de San Francisco de Asís. Y fue liberado. Y con los años, después de un montón de luchas y conflictos que él tuvo, porque el cura lo echó, él apareció con su Biblia bien vestido y me dijo, pastor, tenía ratos de querer verlo. Yo estaba lavando mi carro allá en el antiguo local. Y me dijo, vengo a contarle que Dios me afirmó, Dios me respaldó, Dios me liberó. Vivo en San Miguel, me dijo. Y yo ahora comparto la palabra y yo estoy predicándole a otros lo que Dios hizo en mi vida. Vides era el apellido de él. El apellido Vides. ¿Ah? Amén. Fue liberado. Otro testimonio tremendo, hermanos. Estando en el entierro del hijo de una de las hermanas de la iglesia que estaba en la cafetería. ¿Cómo se llamaba la hermana de lente chiquita? Que vivía aquí por la Matepec. Celia, hermana Celia. Estando en el entierro del hijo de ella, me llega a tocar el hombro un varón y me dice, pastor, hola, le digo yo, Dios te bendiga. No se acuerda de mí, ¿verdad? No, tanta gente en el instituto bíblico, tanta gente en otras iglesias, tanta gente aquí que ha pasado, se ha subido al barco y se ha bajado. No, le dije yo, pastor, me dijo, soy yo, fulano de tal. Fue uno de los primeros jóvenes homosexuales que habíamos ministrado cuando comenzamos la iglesia. Y me dijo, Dios me libertó, aquella es mi esposa, tengo una niña, vení mi amor. Y llama a la esposa, llama a la hija y me la presenta. Porque Dios hace cosas maravillosas, hermano. Tenemos que contarle a otros las cosas que Dios está haciendo, porque eso levanta la fe de las personas. Hay gente que le mata la fe a otros. Hay gente que mete duda. Pero usted tiene que aprender a levantar, a edificar la fe de las personas. Usted tiene que aprender a guiar a otros a Jesús. Mire, traerlos a la iglesia puede ser una gran tarea por A o B razón.
porque usted es un servidor, se viene muy temprano, le cuesta como pasarlos trayendo, pasarlos sacando, pero usted debería de guiar a la gente a Jesús. La Biblia nos narra la historia de Andrés. Bíblicamente, Juan capítulo 1, 40, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían escuchado a Juan hablando acerca de Jesús y había tomado la decisión de seguir a Jesús. En el verso 41 dice que este Andrés halló primero a su hermano Simón y le dijo a Simón, mira, le dijo, hemos hallado al Mesías. ¿Cuántos ya hallaron al Mesías? Usted tiene que contarle a otros que usted ya encontró al Mesías, hermano. ¿A cuántos le ha contado usted que ya encontró al Mesías? Calladito se lo ha quedado, solo para usted lo quiere. Andrés no, Andrés encontró al Mesías, fue donde su hermano y le dijo, mira Pedro, le dijo, hemos encontrado quién es el Mesías. ¿Y qué más hizo? Lo trajo a Jesús, se lo llevó a Jesús, se lo quería presentar a Jesús. Quería que Pedro, su hermano, conociera a Jesús. Y este tiene un encuentro con Jesús, de manera que cuando él lo mira, sin preguntar ni hablar con nadie, Jesús lo mira y le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, y vas a ser llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Cómo usted edifica la fe de otros? Guiando a la gente a Jesús. Quiero terminar con esto. Uno de los consejos psicológicos que hay, y muy necesario por cierto, es no le meta miedo al niño. Porque mucha gente, y si seguís llorando, le voy a decir al policía que te lleve. Y el pobre bichito crece con miedo a la policía. ¿Alguien está aquí o ya se fueron? Si el niño se porta mal, y ya le voy a decir a aquel viejito, mira, aquel viejito te va a llevar. Y el niño crece con trauma a los viejitos. Después no quiere ni hablarle al abuelo porque le metieron trauma por los viejitos. Porque le metieron miedo al niño. A esa señora, mira, le voy a decir que te lleve. Entonces quiero ocupar este ejemplo de no le meta miedo al niño para traducirlo o aplicarlo de esta manera. Mire, hermano, métale fe a la gente. Amén. Dele razones para confiar en Dios. Haga lo que hizo esta muchacha, no se dice la edad. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 1. Yo a veces he mencionado este ejemplo tremendo, poderoso, con el que cierro y le hago entender. Cada uno de nosotros puede ser un edificador de la fe de otras personas, a través de las maneras que le he hablado. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, narra la historia de Naamán, general del ejército del rey de Siria, un varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Mire la historia. La habían llevado como esclava a una judía, a Siria, y estaba sirviendo en esclavitud en la casa del general. Pero esta muchacha judía conocía a su Dios, sabía que había un profeta de Dios, sabía que Dios hace maravilla, sabía que Dios hace milagros, y no actuó religiosamente pensando en que por qué Dios habría de sanar a uno de los enemigos de Israel. Piensen en esto, esta historia tiene mucho que escarbar. Porque lo que la muchacha hace es lo que yo estoy diciéndole que usted y yo podemos hacer: ser edificadores de la fe. ¿Cómo? Contando a otros, hablando la palabra, contando, recordando las promesas, dando testimonio de lo que Dios hace. Esta muchacha abrió su boca y le dijo a la esposa de Naamán, verso 3: si mi señor rogase al profeta que esté en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ella dio testimonio, ella dio fe, ella levantó la fe de la mujer. La mujer le dijo al marido, y el marido se fue donde el rey. Verso 4:
Entrando Naamán a su señor le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. La fe había surgido en el corazón de Naamán. La fe comenzó en el corazón de la esposa de Naamán. ¿Cómo? Porque una muchacha dijo: hay un profeta, hay un hombre de Dios que puede sanar a mi señor. Eso fue todo. Independientemente que fueran enemigos, independientemente que la tuvieran cautiva a ella. Mire si no caminó en amor y misericordia esa muchacha. Ubíquese, ubíquese. ¿No cree usted que usted en su lugar dijera: viejo condenado, a la que se muera? ¿Alguien aquí todavía? Deme un par de minutos. Leproso, que se muera. Malos, son malos. Me tienen aquí de esclava. Mire lo que hace esta mujer, dígame si no caminó en amor y en misericordia, que le mostró el camino para la sanidad. Usted puede presentarles a otro al que puede sanar, aquel cuya herida causó que fuéramos nosotros sanados, aquel en cuyo nombre podemos ser perdonados. Así que este hombre va y va donde el rey. Así dijo una muchacha que es de la tierra de Israel. Y el rey de Siria fue levantado en su fe. Anda, le dijo, ve, y yo voy a enviar contigo, voy a enviar cartas al rey de Israel. Y no solamente cartas, salió pues llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Ahí le dejo el resto para que usted lea si usted da mala palabra. Pero el punto es, esta muchacha abrió su boca y levantó la fe de la esposa de Naamán. La mujer de Naamán abrió su boca y levantó la fe de Naamán. Naamán abrió su boca y levantó la fe del rey. Y aunque la historia tiene sus topes, sus contratiempos, porque Naamán por poquito pierde la sanidad, por terco, por desobediente, al final obtuvo la sanidad. Pero ¿cómo comenzó? Porque una muchacha de la cual no se dice su edad abrió su boca y dio testimonio que hay un Dios de los cielos, que tiene hombres y mujeres de Dios en la tierra y que tiene el poder para poder sanar y para poder libertar. Que Dios le dé entendimiento y usted tome el reto y levántese para edificar la fe de otras personas. Oramos. Padre, gracias. Gracias por la vida, tus bendiciones, tus favores, tu paciencia, tu bondad manifestada sobre cada uno de nosotros. A ti la gloria por siempre, Señor. A ti el honor por siempre, Señor. Da gloria a tu nombre y bendice a tu pueblo, mostrando tu poder en nuestra debilidad, mostrando tu gracia, tu misericordia y tu favor, tu poder en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos que tú nos uses, nos des sabiduría y nos des tu respaldo para poder levantarnos como edificadores de la fe. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias y todos decimos amén. Aleluya. Gloria a Dios, edificador.